Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Ante todo, muchas gracias por participar de este segundo encuentro del ciclo de charlas que organizamos en el marco del proyecto de investigación Cambios en el castigo en la Argentina contemporánea, que dirige uno de los panelistas, Iñaki Anitúa, y codirige Ana Clara Piechestein. Estos encuentros los organizamos junto con el Instituto Interdisciplinario de Estudios Constitucionales de la Universidad Nacional de José C. Paz. En el primer encuentro abordamos la cuestión carcelaria, y la idea de este segundo intercambio es discutir sobre el impacto que tiene en la justicia la pandemia, o sea, qué desafíos se plantean, qué problemas se presentan o se evidencian, ¿no? Bueno, y con nosotros está Joana Romero, del Instituto. No se te escucha, Joana. A ver. Ahora sí. Perdona. Bueno, buenas noches con todas y con todos. Mi nombre, como dijo Maggie, es Joana Romero, y formo parte del Instituto Interdisciplinario de Estudios Constitucionales de la Universidad Nacional de José C. Paz. Bueno, y como comentaba Maggie, dentro del instituto, junto a otros institutos que integran la Secretaría de Investigación en la universidad, el Instituto Interdisciplinario de Estudios Constitucionales tiene entre sus líneas de investigación, una de las cuales está a cargo ahora uno de los ponentes, precisamente Iñaki, y digamos, entre las actividades que no solamente es, digamos, efectuar las investigaciones por parte de los investigadores, sino además hacer la difusión y socializar los resultados de estas investigaciones. Así que la iniciativa de parte del equipo investigador en este sentido es bastante provechosa para la comunidad académica y universitaria, ¿sí? Así que esperamos que tenga el éxito que he venido teniendo todas las actividades, y bienvenidos a todas y todos. Bueno, la idea es que en este segundo encuentro primero vamos a dar la palabra a los expositores y la expositora, y al final vamos a dar un espacio para realizar preguntas. Si quieren ir realizando preguntas a través del chat, se puede. Nosotros vamos a ir recogiendo las preguntas y luego vamos a dar lugar. En primer lugar va a exponer Mariano Gutiérrez. Él es docente del sistema penal, es investigador del programa de estudios de control social del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias, Mariano. Hola, Maggie, gracias por la invitación. Iñaki, gracias a la Universidad La UNPAS. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, ¿arranco nomás? Bueno, siempre me cuesta arrancar porque me gusta escuchar a los otros oradores primero, así que seguramente sobre el final de sus intervenciones yo también quiera participar un poco y sumarme o debatir con ellos. Pero voy a empezar poniendo el foco sobre algo de esta situación que es lo que más me ha llamado la atención. Sé que el primer encuentro se trató sobre cárceles, ¿no? Y pandemia. Eso, por supuesto, ha sido una de las cosas más críticas y más urgentes que hubo que atender. Pero también a mí me llamó mucho la atención la aparición de los juicios orales por teleconferencia, ¿no? No solo acá en la Argentina, en todo el mundo. Y la idea de poder condenar al otro a través de lo que ves en una pantalla de la otra persona. De hecho, hay un título muy provocador en Infobae de hace unas semanas que dice que se trata de un ejercicio virtual que hizo la Asociación de Pensamiento Penal, donde era como un juicio por jurados, una simulación de juicio por jurados, y el título explicaba, el cronista explicaba su experiencia, y se llamaba Condené a una persona condené a una persona a través de la pantalla, una cosa así. Y a mí me parece que es una frase brutal,
lo descarnada, porque es cierta, además, y no creo que el autor se haya dado cuenta de lo brutal que la frase fue. Es decir, que hay una especie de banalización o naturalización de lo que genera, o mejor dicho, de este tipo de técnicas y de la aceptación de este tipo de técnicas. Hay un discurso que está circulando muy fuertemente que es de, bueno, las nuevas tecnologías llegaron para quedarse, no nos podemos oponer a ellas, debemos aceptarlas y adaptarnos a las nuevas tecnologías. A mí me parece que es un discurso un poco torpe, porque frente a todo, y frente a las nuevas tecnologías también, lo importante es generar un criterio. Lo importante es establecer cuándo sí debe adaptarse uno a ello, cuándo es inaceptable, para qué cosas sí y para qué cosas no, ¿no? Entonces, yo creo que las nuevas tecnologías tienen un montón de cosas que aportar a la justicia, de demandas, hace mucho tiempo insatisfechas, por ejemplo, en cuanto al acceso a la justicia, es decir, que un ciudadano común y sobre todo las personas vulnerables tengan un rápido acceso a la defensa de sus derechos. Hay un montón que puede hacer ahí las nuevas tecnologías, este tipo de comunicación virtual, la rapidez que permiten este tipo de comunicaciones, hasta podría haber un asesoramiento urgente que se haga a través de una videollamada con un abogado de confianza. Y bueno, no se trata de oponerse por oponerse a las tecnologías, de hecho tienen mucho más por aportar a la justicia que lo que pueden dañar o que lo que pueden generar aquellas prácticas sobre las cuales quiero poner el foco críticamente. Es muy curioso también que gran parte de los que aceptan acríticamente el uso de tecnologías, por ejemplo, para juzgar y condenar a alguien, el uso de estas tecnologías de la virtualidad, ¿no? Digamos, en gran parte se trata del mismo campo de especialistas que hace décadas viene insistiendo por el principio de la inmediación penal. El principio de la inmediación penal quiere decir que quien juzga tenga contacto directo con las pruebas y con las personas que van a atestiguar y con la persona a la cual va a juzgar. De hecho, siempre usamos como ejemplo negativo a los sistemas escriturales, inquisitivos, en los que prácticamente el juez no veía a los testigos, todo le llevaba por escrito, o sea, pero incluso en esos sistemas se sabía que había un problema con el hecho de que el juez no viera la cara del imputado y existía una audiencia de visu, que se le decía, que era la audiencia final antes de que el juez resuelva, en la que tenía que hablar con el imputado. El imputado tenía derecho a decir lo que quisiera, asesorado por su defensor, y el juez tenía que escucharlo y después de verlo recién podía dictar la sentencia. O sea, quiero decir, incluso en aquel sistema que usamos siempre como ejemplo negativo sobre lo que debe ser la justicia, había conciencia de que había un problema en esta lejanía y en no tener cara a cara a la persona a la que se va a condenar. Hay como un principio mínimo, diría yo, de humanismo, de que la persona que va a ser juzgada y condenada tiene derecho a ser oído, pero en primera persona, sin intermediaciones, ¿no? Y creo que la inmediación fue el gran motor, uno de los grandes motores de las reformas penales de las últimas décadas. Por lo cual me resulta curioso que ahora no reconozcamos que las pantallas, las videollamadas, las teleconferencias son otra forma de intermediación, de contacto, otro registro, otra grilla de comunicación con el otro que está del otro lado, y que no es lo mismo que la experiencia humana. Por ejemplo, a mí me encanta esta experiencia que estamos haciendo ahora, de hacer una teleconferencia así, me parece, hasta me emociona, te diría, porque qué bueno por fin poder hacer algo. Pero no es lo mismo que dar una conferencia presencial, por lo menos para mí, en la que vas viendo las caras de las personas, vas interactuando a partir de sus miradas, tenés una devolución permanente de lo que vas diciendo. Bueno, ninguna experiencia humana es exactamente la misma vivenciada en persona que vivenciada a través de una pantalla, a través de un audiovisual, digamos. No es lo mismo ver una película donde la gente se muere que ver a la gente morir. No es lo mismo la forma en cómo nos comunicamos en las redes sociales que la forma en cómo nos comunicamos en persona. Yo, por ejemplo, soy mucho más odioso en las redes sociales.
La mayoría de la gente, mucha gente también lo es. Y en Instagram todos son más amorosos, ¿no? Y depende del código específico que genere esa red social. Lo que quiero decir es que hay una grilla de intermediación. Hay que reconocer que en el sustento electrónico hay una grilla de intermediación en la comunicación. Y que la experiencia no es la misma experiencia que la presencial. Y es curioso que los que defienden el principio de inmediatez, para mí, no observen esto. Pretendan que con la mera comunicación audiovisual esté resuelto el problema de la inmediación de la prueba. Yo creo que el principio de la inmediatez descansa en dos cosas. En todo aquello que no puede ser cuantificado de la experiencia humana. Es decir, hay un montón de cosas que las personas que van a juzgar están evaluando, y son muy difíciles de cuantificar o hasta de relatar, están evaluando del otro, ¿no? En todo caso, luego deberán ser justificadas, por ejemplo, en una sentencia. Por eso también existe, por ejemplo, el careo entre testigos, cuando dos testigos se contradicen, porque hay algo de la experiencia vital de esas dos declaraciones en contradicción que queremos hacer chocar, ¿no? Y que utilizamos como prueba. Y hay otro principio que tiene, digamos, que va más allá de confiar en lo presencial como el mejor medio probatorio, como la mejor manera de darle la oportunidad al otro de hablar y de ser escuchado, que tiene que ver con esto que yo decía, que es un principio más de humanidad. Creo que el principio de que los sistemas tienden que tender hacia la persona, el principio llamado pro homine o pro persona, se ve fuertemente violentado cuando por fin estamos logrando un sistema penal que se base en la presencialidad y en el derecho a ser oído en primera persona, y a ese mismo sistema que estamos construyendo, de repente le interponemos otra interfaz distinta. Esta intermediación que creo que permite la pantalla es, a mi juicio, casi tan brutal como lo que permite el expediente. De hecho, hay un experimento muy conocido por todos los que estudian penal, criminología, etcétera, que es el experimento Milgram, que es sobre la obediencia de la autoridad, en el que miden la respuesta de a una persona se le ordena que le aplique a otro electroshocks, y la persona que lo ordena, que da la orden, está vestido con un ropaje médico, ¿no? Que parece un científico. Entonces, en realidad el experimento mide cuánto, cuando un científico o alguien con la autoridad social me ordena aplicar el dolor, cuánto estoy dispuesto a hacerlo. Pero también mide los grados de lejanía con el sujeto al cual le voy a aplicar el dolor. Y cuando estaba presente el sujeto de estudio que tenía que aplicar el dolor con el sujeto que supuestamente iba a recibirlo, los frenos morales se activaban antes, y decían, no estoy dispuesto a hacerle caso. Cuando estaba tras una ventana, estaba más dispuesto a hacerle caso al científico que le daba la orden de aplicar el dolor. Cuando estaba atrás de una pared, estaba más dispuesto, cuando solo lo escuchaba. Es decir, ese experimento prueba que la lejanía nos permite una despersonalización del otro que habilita a ser más violentos con él, que de alguna manera altera nuestras intuiciones morales sobre no hacerle daño al otro. Pero claro, hay un problema mucho más práctico, que es el que está motorizando todo este cambio hacia los juicios por teleconferencia, que tiene que ver con, bueno, entonces, ¿cómo hacemos los juicios en plena época de cuarentena? No podemos dejar a la gente sin juicio indefinidamente. Yo creo que ahí se vincula, hay dos problemas ahí. Un problema que es el que se trató en la primera sesión, que tiene que ver con la generalización de la prisión preventiva. El problema de no poder postergar un juicio, en realidad es el problema de la generalización de la prisión preventiva. O sea, no lo puedo postergar porque tengo a las personas presas, privados de libertad. Eso es lo que hace tan urgente la realización del juicio. La verdadera resolución de ese problema debería ser dictar libertades inmediatas en la fecha que correspondería de juicio oral de la persona que va a ser juzgada, por ejemplo. Pero, aún así,
porque ya esto se intentó y hubo un fuerte rechazo social y los medios fogonearon mucho contra la idea de que había que liberar a alguien solo por el hecho de la cuarentena, digo, aún así, creo que faltó creatividad para resolver el problema de la realización de un juicio oral por otros medios que sean menos distantes que las pantallas y que los medios audiovisuales y la teleconferencia. Quiero decir que un juicio oral se podría realizar incluso con las medidas de distanciamiento que hoy son generales a toda la población. A lo mejor se necesitarían salas más grandes, pero digo, tampoco sería tan difícil de conseguir. Entonces, creo que hubo un apresuramiento muy sospechoso de parte de las estructuras judiciales en lanzarse hacia resolver el problema de las fechas de los juicios orales por estos medios electrónicos, cuando en realidad había otros medios prácticos que impedían que esta nueva mediación de los formatos virtuales. Y esto me levanta sospechas, ¿no? Uno dice, bueno, ¿por qué? Pudiendo haber pensado en otras formas de realización de un juicio, observando distancias físicas entre las partes, por ejemplo, y entre los jueces, se optó primero por esta opción. Y yo creo que es una opción muy cómoda, no solo en el sentido de pedir un gimnasio para montar un tribunal ahí, o buscar una sala grande, un polideportivo, lo que fuera, sino que es más cómoda también porque este alejamiento, que digo yo que permite con mayor facilidad aplicarle el dolor al otro, bueno, también es una solución para los jueces que tienen el difícil oficio de aplicar ese dolor, ¿no? De juzgar al otro. Entonces, esto te permite no tener que cargar con tanta culpa y no tener que enfrentar cara a cara la humanidad de la persona a la cual estás condenando a muchos años de prisión, o en algunos casos, en otros países, a la pena de muerte. Por eso, creo que este apresuramiento en buscar el medio virtual para la realización de los juicios orales, digo que me resulta sospechoso porque creo que me resulta también funcional a un viejo problema que la justicia siempre está tratando de resolver, o que mejor dicho los jueces siempre están tratando de resolver, que es el dilema moral de castigar y cómo alivianar la carga que supone el dilema de juzgar y castigar, ¿no? Cómo poder desresponsabilizarse de esa carga. Y creo que no hay que desresponsabilizarse, creo que nuestro objetivo debería ser siempre conscientes del dolor que vamos a aplicar y por lo tanto siempre ser responsables. Y, como creo que se me está terminando el tiempo, tiro al final, algo que lo tiro más como pregunta, como algo para pensar entre todos. En este debate una vez me respondió un chico que había estado preso y que me dijo, mirá, a mí si me garantizaban que me hacían el juicio oral y me evitaban el traslado, con todo lo que suele significar el traslado, sobre todo las unidades muy alejadas de los tribunales, ¿no? Que en el sistema federal además esto ocurre un montón, que las unidades estén muy alejadas de los lugares donde se realizan los juicios y que los traslados son situaciones terribles. Dice, si me garantizaban eso, yo hubiera preferido un juicio oral. Y esto da en el clavo con un problema que siempre tenemos los actores del sistema penal, que tiene que ver con que muchos de estos institutos que yo digo perversos, en el fondo, en la aplicación cotidiana del día a día, son institutos que te resuelven el problema individual. Por ejemplo, ¿no? Un instituto muy criticado por su inconstitucionalidad es el juicio abreviado. Y sin embargo, cuando uno está en funciones de defensa, no puede dejar de apelar al juicio abreviado, porque la otra opción es que le queden los defendidos presos. Entonces, hay que, me parece, empezar a problematizar la cuestión de que el funcionamiento del sistema no es la suma de las individualidades del sistema. Que una vez que la herramienta existe, se pone a trabajar de una manera a nivel individual que la hace necesaria, pero que si analizamos lo macro, el efecto que está teniendo a nivel sistémico esa herramienta, por ejemplo, perpetuar las prisiones preventivas, o en todo caso en el juicio abreviado, lograr acortar los tiempos del proceso para legitimar lo que antes era prisión preventiva, ahora condenarlo,
pero de todas maneras, digamos, funcionar de forma extorsiva, aceptar una condena sin un juicio previo, porque si no lo que te espera es más prisión. Digo, esta extorsión la aceptamos porque verdaderamente a nuestro defendido nos conviene. Pero si analizamos el efecto macro que un fenómeno así tiene sobre todo el sistema penal, vemos que lo está pervirtiendo, lo está convirtiendo en un sistema más alejado de los principios que se supone a los que queremos ir. Por ejemplo, el de la oralidad y el de la inmediatez. Bueno, lo mismo pasa con esto, creo yo. Si una persona individualmente me dice, yo prefiero que mi juicio sea un juicio virtual para ver, y bueno, probablemente estemos casi moralmente obligados a decirle, bueno, dale, entonces hagámoslo virtual. Pero el hecho de aceptar esta modalidad de juicio, estamos generando una revolución en todo el sistema penal, que puede adoptar este tipo de prácticas para este tipo de situaciones críticas, de este tipo de situaciones en las que sí se requiere la presencialidad, adoptarlas de forma general. Es decir, que a partir de la necesidad de aceptar una serialidad de casos individuales, una situación como esta, en realidad, y con buenas intenciones, estamos permitiendo un cambio general del sistema. Entonces, creo que hay que empezar a distinguir y a poner en choque esas dos dimensiones de los análisis en este tipo de casos, ¿no? La individual y la sistémica, por así decirlo. Y ver que muchos de estos institutos son muy peligrosos porque una vez que ingresan al sistema penal, efectivamente tienen garantía de empezar a ser utilizados porque resuelven un montón de problemas prácticos. Pero es un problema que ingresen al sistema penal, porque están alterando los principios y objetivos por los que tantas décadas hemos tratado de luchar, que tienen que ver con la humanización del sistema penal. Bueno, creo que mi tiempo ha concluido y como son reflexiones un poco inconclusas también, un poco al aire, que lo que pretenden es entrar en diálogo con los que vienen ahora y luego tratar de sumarme a sus reflexiones al final. Corto acá y le doy la charla a quien sea el segundo expositor. Muchísimas gracias, Mariano. Ahora la siguiente expositora será Sol Rodríguez Garnica. Ella es periodista especializada en judiciales y actualmente se desempeña en el Ministerio Público Fiscal y en las radios Futurock y Delta 90.3. Muchas gracias, Sol, por estar acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente me gustó mucho escuchar primero a Mariano porque también me dio elementos a mí para, bueno, hablar un poco de lo que se ve con un pie afuera y un pie adentro del sistema judicial. Por un lado, cuando hablamos de la situación pandemia y sistema judicial, lo que primero va a salir en todas partes y en todos los medios es, bueno, la justicia está parada. La justicia no está funcionando, la justicia no está pasando nada, hace 3 meses que no trabaja, y hay como todo un discurso armado alrededor de eso que después viene de la mano de, bueno, ¿por qué no están usando Zoom? ¿Por qué no están usando ninguna plataforma? ¿Por qué no están haciendo juicios? Y esa es la discusión que se tiene ahora en este momento, con un eje más centrado, por supuesto, como casi siempre, en Comodoro Pi, que en el resto del sistema de justicia que parece que pasa completo y totalmente desapercibido. Eso es un problema en general que viene y se arrastra desde antes de la pandemia y que ahora queda totalmente expuesto. ¿Por qué? Porque Comodoro Pi no es el único tribunal que funciona en Argentina o que no funciona en Argentina y no son los únicos que son los encargados de tratar de impartir algo relacionado con la justicia o tratar de solucionar o de tratar causas judiciales. Entonces, ahí es un primer gran problema que queda expuesto. Bueno, la vidriera siempre está puesta en lo que pasa en Comodoro Pi y no en lo que pasa en el resto del Palacio de Tribunales, de todo lo que tenga que ver alrededor del Palacio, y ni hablar si nos ponemos a tratar de ver, bueno, qué pasa en las provincias con lo que se está haciendo. Entonces, expuesto ese primer problema, lo que me parece también que sucede y que trae la pandemia es, bueno, la
imposibilidad muchas veces del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa de incorporar algún tipo de tecnología para ciertas cuestiones. ¿Por qué? Porque un Zoom te puede solucionar algunas cuestiones o te puede empiojar otras. O sea, para mí es como esa ligera y delgada línea en la cual, bueno, cada uno de los juzgados, de los tribunales, de las fiscalías, de las defensorías, tiene que empezar a evaluar, bueno, en esta causa, con esta persona que está en estas condiciones, ¿podemos articular alguna forma de llamada virtual, de conferencia? ¿A quién también me estoy dirigiendo cuando hago esos planteos? Hace algunos días hablaba con una defensora oficial que me contaba que te habían puesto una fecha de audiencia para un lunes a las 9 de la mañana, y que la habían citado justamente por esta plataforma o por alguna de estas plataformas, y que también habían citado a esa misma hora, con ese mismo link, al imputado. Nadie, nunca, jamás, le preguntó al imputado si tenía celular, si tenía computadoras, si tenía acceso a internet, dónde estaba. O sea, y en este caso en particular no había computadora, y tenía un celular que no soportaba bajo ningún tipo de punto de vista un programa como esto. Entonces ahí tenemos otro problema más. Bueno, la justicia está muy desconectada, la justicia como ente, todos sabemos que no existen, los jueces o las juezas muchas veces están muy desconectados de la realidad y viven como una especie de pseudo burbuja. Entonces ahí tenés una solución que en general podría ser utilizada de manera interesante o para resolver algún tipo de conflicto, pero que cuando lo vas volcando en las situaciones particulares te puedes encontrar con esto. O sea, esa audiencia finalmente se suspendió y no se reanudó, y no sabemos cuándo va a suceder tampoco, porque no es una prioridad, porque afortunadamente esa persona no estaba detenida, pero también ha pasado en causas particulares donde justo se cayó internet en el penal. Y bueno, como hay otras audiencias programadas por Zoom, esa audiencia queda, o las sucesivas audiencias quedan hasta una nueva rueda de cuestiones que se van atrasando, y esas personas que estaban detenidas siguen estando detenidas. Entonces, como para cerrar una primera idea o reflexión, por así decirlo, la pandemia lo que deja en evidencia son dos cuestiones. Primero, todos los problemas que viene arrastrando el sistema judicial en su funcionamiento, ya sea relacionándose con testigos, con imputados e imputadas, y lo fácil que es a veces instalar por parte de cierto sector mediático ideas sobre lo que está sucediendo en los tribunales. ¿Por qué? Porque si estoy contando que se están haciendo audiencias, que hay gente que está yendo a tribunales, esto significa que la primera premisa, esa que dije al principio, que la justicia no está funcionando, es totalmente falsa. Entonces, hay como esta cuestión. Bueno, el otro tema es cómo está funcionando, de qué manera, quiénes están pudiendo acceder, cuáles son las prioridades en este momento y en este contexto de pandemia. Bueno, las prioridades cambian de acuerdo a la causa y al tribunal y a la fiscalía y al abogado defensor que pudo acercarse o no, o que pudo generar algún tipo de pedido digital para cierta causa. O sea, hay muchísimos inconvenientes y también eso queda evidenciado con la pandemia, pero también sucedía antes. Entonces, otra vez queda expuesto una problemática y un montón de cuestiones que ya estaban como problemas de antes. El otro gran tema que también está relacionado, bueno, esa concepción que hay sobre cómo funciona el sistema judicial es la comunicación. Nadie está comunicando de manera eficiente desde el mismo sistema judicial qué es lo que está pasando con las causas. No logran acercarse a tratar de comunicar de manera un poco más clara qué es lo que está pasando y qué es lo que está haciendo y por qué se toman ciertas medidas. En parte porque la mayoría siguen hablando en un idioma que es a veces inentendible, inclusive para
muchas personas que también se pasan la vida dentro de la maquinaria judicial. Por otro lado, porque también siento que muchas veces le da como un estatus comunicar de esa manera. Bueno, eso es una falencia que también se arrastra desde antes de la pandemia. No es una novedad que en lo comunicacional entrar dentro del mundo judicial es muy difícil y a veces también es prácticamente imposible. Entonces nos encontramos entre la situación y con casos como me acuerdo el de Ricardo Chegaray, que se hizo un juicio por Zoom, que finalmente terminó en una absolución, etcétera, donde participaron periodistas. Pueda dar el acceso a un link para que vos puedas ver qué es lo que está pasando en la audiencia. Puede que el tribunal se ponga de acuerdo con las partes y decida hacer la audiencia y nadie te avise, nadie te diga nada. Y la situación y nadie quede en la nada misma y nadie pueda acceder como podría tranquilamente acceder si eso se hiciera en una sala de audiencia. Entonces, otra vez, esa cuestión de los juicios orales y públicos queda expuesta porque, hola, ¿qué tal? También es un problema que pasaba antes de la pandemia. ¿Cómo comunicaban los tribunales que había un juicio para realizarse? ¿Cómo garantizabas a veces que el público, los periodistas o ambos pudieran acceder a esos juicios? No hay absolutamente nada, no hay un protocolo que diga, bueno, se accede de esta manera, pueden acceder estas personas. Queda mucho al libre albedrío de cada uno de los tribunales y otra vez es un problema que en todo caso se reconvirtió y se retransformó. Tenía una discusión hace algunos días sobre, bueno, ahora sí, los juicios se hacen de esta manera, va a ser más fácil porque yo le puedo enviar un link a los periodistas que me interesa que sigan esta causa y listo, porque tuve muchas causas en las cuales me hubiera gustado que se tuviera alguna publicidad y no se la tuvo. Y ahí la discusión es, bueno, pero eso también queda otra vez en, bueno, el libre albedrío y la decisión de cada uno de esos tribunales, de cada una de esas juezas, de darle publicidad a las causas, inclusive en las que tenga interés esa persona en particular, y no un acceso real. Entonces también es otra de las cuestiones que quedan evidenciadas en el medio de esta pandemia. Y lo último, como para ir cerrando, que después podamos seguir debatiendo también, bueno, el tema de cuánto influye 2, 3, 10, 20, 25, 35, 150 notas al respecto de la justicia no funciona, la justicia debería hacer Zoom, la justicia debería condenarlos a todos, la justicia debería tener pena de muerte, la justicia debería lo que sea, la justicia debería. En la realidad no debería influir en absolutamente nada. Para eso son funcionarios públicos, para eso son jueces, para eso son juezas, para eso son fiscales, fiscalas, etc. Pero influye y termina generando como un ruido interno de, bueno, si yo firmo tal cosa, y lo vimos con, bueno, el tema de las prisiones domiciliarias y todo lo que pasó en el marco del COVID-19, bueno, si yo firmo esto voy a tener un ataque mediático que no sé si estoy en condiciones, lamentablemente, de soportar. Bueno, esa variable no tendría que existir, y existe en la vida real antes de la pandemia también, y específicamente con el tema también de las liberaciones. O sea, en resumidas cuentas, lo que veo con esa pata adentro y afuera del sistema judicial es que se repiten los mismos problemas que se vienen arrastrando hace muchísimos años, algunos se magnifican y se muestran mucho más claros, algunos otros, bueno, como hay un halo de esperanza en que, bueno, por lo menos quizá algún día dejemos de usar tanto papel, por ejemplo. Ese es mi halo de esperanza en el medio de toda esta cuestión. Muchísimas gracias, Sol, por la intervención. Ahora vamos a dar un paso para la intervención de Iñaki Anitúa. Él es profesor titular de Derecho Penal y Política Criminal en la Universidad Nacional de José C. Paz y profesor de Criminología en la Universidad de Buenos Aires. Damos la palabra a Iñaki. Muchas gracias Joana, gracias a todos, también a los que me precedieron, porque
me hicieron repensar algunas de las cosas que quería mencionar en torno a la pandemia, las medidas que se adoptaron para contrarrestarla, y a la idea de emergencia. La idea de emergencia, en tanto, actualiza algunas de las problemáticas que ya padecía la justicia penal, pone mayor evidencia, y sobre todo esto que mencionaba antes Sol, lo que tiene que ver con la idea de que la justicia para, y ver si esto es efectivamente muy grave o no es tan grave que pare, esta idea de los servicios esenciales que también se ha puesto en evidencia en la actualidad, y dentro de los poderes del Estado, esa predominancia como esencial que tiene el Poder Ejecutivo frente al Legislativo también, y el Judicial, que aparecen como menos importantes. Dentro de esta parálisis, Sol nos ha dicho que no es tal, pero que ciertamente ha provocado un alto sensible en la Administración de Justicia, dentro de esa parálisis también se paraliza algo que yo esperaba que para esta altura estuviese algo más avanzado, que son los planes de reforma de la justicia penal. Hoy estaba sesionando virtualmente el Senado, ese otro poder que también está bastante paralizado y con menos posibilidades de actuar, o de visión de esencialidad en su servicio, pero tampoco se plantearon algunas reformas, pero no se planteó esta reforma de la justicia penal que, sin embargo, fue prometida por el presidente de la Nación al asumir ese propio mandato. Esa reforma de alguna manera está intuida y tiene que ver con esas críticas que se le dan a la justicia, críticas que se le hacen por lo que hace y también porque no hace, y entonces también se le critica. No es casual, me parece que los que critican ese supuesto inaccionar son los que esperan alguna intervención de esa justicia para paralizar, impedir, para ponerle coto a las medidas que puede sacar el legislativo. Recuerdan esa reciente discusión que se planteó, incluso llevando algún planteo a la Corte por parte del Parlamento, por parte del Senado. Y también la propia justicia penal, que le dicen, ¿cómo no meten preso a todos los que violan la cuarentena? Se le reclaman nuevas funciones, y quizá por los mismos grupos o sectores. Sectores que forman parte de esta cuestión que es más visible ahora, pero que ya existía hace bastante tiempo, y que tiene que ver con la judicialización de los conflictos políticos. Algo que probablemente comienza con la forma de Estado de Bienestar, pero que se profundiza con el llamado neoliberalismo a nivel global, en todo el mundo. En Argentina particularmente a partir de los 90, en que esa judicialización de los conflictos políticos, esa manera de llevar a la justicia a lo que no se puede resolver en las esferas en las que está previsto, especialmente la legislativa, hace que concluya en esa politización de la justicia. Digo, algo muy presente en los 90, que no se pudo resolver en los gobiernos más populares, que se profundizó también en los años recientes del macrismo. Esto es lo que de alguna manera lleva a la necesidad de la reforma de la justicia, también de la justicia penal, no solo la justicia penal, me refiero a la justicia federal, civil y comercial, administrativa, pero también y especialmente a la justicia penal federal, la que tiene sede en Comodoro Pi, como nos recordaba Sol. Es a eso a lo que le reclaman los anti-cuarentena, etcétera, que tiene que ser más visible, que no puede parar, que tiene que ser esencial, probablemente para seguir con ese juego de judicializar algunos conflictos políticos. Como digo esto, y más allá de las tecnologías, mencionaré uno de los 3 puntos que quiero remarcar ahora como de cierta importancia, pero más allá de esto, aparece como más evidenciado en el presente. Se paraliza esa discusión sobre la reforma, no se paraliza, actualiza de alguna manera esas discusiones fundamentales que tendrían que ser previas a la reforma o ser paralelas a la reforma y que tienen que ver con la legitimidad de la administración de justicia o del poder judicial o del servicio de justicia, la legitimidad, como digo, la independencia y la capacidad de actuar. La legitimidad, que como sabemos es un problema de origen, es un poder no democrático y muy reacio a los controles, que tiene sobre todo en nuestros países que fueron colonia, tiene un resabio de ese poder, primero el imperial, español y portugués, pero también colonial, y que se asocia con esa idea de independencia porque cuando se recuerda un pasado de cierta independencia de ese poder judicial, se asocia a ese modelo liberal que no llegó a implementarse
en nuestros márgenes, pero que se basaba en una independencia, y es lo que más reclaman ahora, los propios jueces se resisten a las reformas reclamando la independencia, en ese juego político plasmado en la sede judicial se reclama como un valor esa independencia. Una independencia que en ese modelo judicial estaba ligada a, si se quiere, una triple dependencia. Una dependencia de la ley, el principio de legalidad, una dependencia de la iniciativa privada, en la mayoría de los casos, y a la que lleva la policía, en el caso penal. ¿Quién lleva? No es el juez el que inicia los casos. La sede penal es, tradicionalmente ha sido, lo sigue siendo, la policía, o los servicios de inteligencia, en el caso de Comodoro Pi. Y en tercer lugar, una dependencia presupuestaria. Los presupuestos sí que son del Ejecutivo. Eso hizo que ese débil equilibrio en el cual se ponía o se hacía hincapié en la independencia judicial tenía que ver con cierto desarme político, armar una justicia, si se quiere, trivial, banal, una justicia rutinaria, burocrática, que simplemente funcionaba bien en lo meramente represivo y con sus dificultades, sobre todo cuando se complejizan los conflictos, incluso los conflictos que son atendidos por la justicia penal. Esto sucede especialmente en los modelos de estado del bienestar y, como digo, sobre todo en el llamado neoliberalismo. Ese débil equilibrio se rompe. Ese reclamo de independencia se hace también como parte de ese juego de conflictos. No me toquen que quiero ser independiente, pero cuando puedo no ser independiente y actuar políticamente, actúo. Esta es la fuerza, si se quiere, de ese poder judicial que gana cierto peso político, menos trivialidad, pero pierde en legitimidad y pierde, por supuesto, independencia. Esto se vincula con la tercera de las cuestiones que quería mencionar, que es la cuestión de la capacidad. Esto que puede medirse a nivel de eficiencia en términos neoliberales, en términos actuariales, que es lo que quiero mencionar, porque forma parte esencial de los proyectos de reforma. O sea, cómo juega el sistema de administración de justicia y también de justicia penal con ese rearmarse políticamente, pero a la vez perder legitimidad y perder también independencia. Cómo dejar de ser trivial, porque hay cierta necesidad, sobre todo frente al Ejecutivo, que es cada vez más fuerte, pero no formar parte de esas luchas de bandos por el ejercicio del verdadero poder. Todas esas tendencias estaban, como estoy mencionando, desde los 90, se profundizan en los 2000, estaban antes y en las que reclamaban la reforma política. Creo que se refuerzan en este momento, quedan más evidencia a pesar de ese parálisis. Y nos llevan a dos tipos de reformas. No sabemos todavía cuál es la reforma propuesta concretamente, pero estamos pensando en dos tipos de reformas. Por un lado, reformas de tipo orgánica, si se quiere. Estas que me parece que son más importantes porque salen de esa ilusión de principios de la democracia que pensamos que reformando los códigos de fondo, iba a transformarse la administración de justicia. Esto se vio que no es cierto, que el código penal o el código civil es un mero pedazo de papel si no se actúa. Y por eso, inmediatamente después de llegar a la democracia en Argentina y en el resto del continente, se pensó en las reformas procesales. Y esto también forma parte de las reformas. Por un lado se habla de reformas orgánicas, que digo que es menos inocente que lo de las reformas procesales, y se sigue insistiendo en las reformas procesales. De hecho, Mariano nos habló solo de un aspecto que estaría ligado a esas reformas procesales. Es decir, no está ligado al modelo de juez, al acceso a la justicia, esto que tibiamente esa democratización de la justicia en un momento en que el gobierno de Cristina Kirchner ya estaba muy débil, intentó, y que por lo tanto tuvo tantas resistencias, principalmente por parte de la propia Administración de Justicia. Esas reformas orgánicas, por tanto, tienen que ver con el modelo de juez, con la forma de rendir cuentas de ese juez, cómo se llega a ser juez y cómo se llega a formar parte de la Administración de Justicia, como empleados. Mariano Gutiérrez, de hecho, tiene una muy interesante investigación empírica sobre el ingreso al servicio de Administración de Justicia en la provincia de Buenos Aires. Y concretamente en aquellos que tienen más incidencia en estos conflictos, en esa judicialización de la política, que es la justicia federal. Precisamente es aquí donde se dice, se van a ampliar los juzgados, se les quita poder a unos jueces, se distribuye ese poder, cómo se licúa, pero esto a la vez es peligroso, porque con nuestro sistema de administración de justicia, a cada uno de esos jueces se le va a dar mucho poder. Tener un bonadío entre 12 era un gran problema, tener un bonadío entre 24 o 36 también. Puede haber más bonadíos, si son más que si son menos. Es decir, es un problema esa propuesta de reformas más de tipo orgánica, que son muy necesarias y, como digo, todavía estamos esperando para ver para dónde se van a caminar.
Pero también tiene problemas las otras reformas, las procedimentales. Esto que de alguna manera actualiza la necesidad de hacer más tecnológica, abandonar la justicia del siglo XIX, de los papeles, de los expedientes, la colonial casi. Esto que tiene que ver con la eficiencia, que tiene que ver con lo que yo mencionaba como el tercer problema que quería tratar, que es el de la capacidad. O sea, no tiene que ver solo con la legitimidad, aunque ser más eficaz, de alguna manera se intuye que puede facilitar la legitimidad. No tiene que ver tampoco con la independencia, tiene que ver con la capacidad de actuar. Y es a ello a lo que apuntan las reformas procesales, y que, entiendo yo, se han abordado normalmente con bastante ingenuidad. No en el caso de Mariano, precisamente, pero en general por los reformistas se adoptan esas reformas procedimentales en busca de cierta eficiencia, que es lo que se busca por el propio Banco Mundial, por organizaciones internacionales en el mundo, no solo en nuestra Argentina o en América Latina, en el mundo desde los 90 en adelante. Esas reformas sí están inspiradas en la idea del acusatorio, en la idea de mediación, en cierta humanización de la justicia, pero como bien nos advertía Mariano, la concreción de esas reformas que ya están en marcha desde hace tiempo, apuntan hacia todo lo contrario, apuntan hacia esa actualización de la justicia. Una justicia eficiente es una justicia rápida. La clave, el problema principal de lo que señalaba Mariano es que toda esta tecnología se utiliza para castigar más rápido, ser más veloz. Eficiencia es medida como mayor capacidad para condenar en el caso de la justicia penal, y eso se ve en el hiperencarcelamiento de toda nuestra región, y eso es la clave de la velocidad. Todo lo queremos hacer para ser más rápido. No podemos parar de condenar, tenemos que condenar a través de videoconferencias, con Zoom, que se caen, como sea. Efectivamente, la demostración más clara, el éxito que han tenido estas reformas, en definitiva, a pesar de los reclamos de inmediación, de los reclamos de humanismo, de los reclamos de acusatorio, de contradicción. A pesar de todo eso, el éxito más claro es el del juicio abreviado. Es decir, algo que parece moderno, porque es copiado del sistema judicial de Estados Unidos. El sistema judicial de Estados Unidos también, de los 70 en adelante, se lleva casi todos los juicios penales por esta modalidad de un acuerdo entre el acusado y el acusador, el fiscal. Un juicio abreviado que es el epítome de estas modernidades actuariales, pero también es una vuelta al pasado, es volver al antiguo régimen, es volver a la forma más fácil, cómoda y no solo rápida de enjuiciar, que es lograr el reconocimiento de la culpabilidad, lograr la confesión. La clave del juicio abreviado es la confesión. La contraprestación de esto es hacer todo más rápido. Dicen, bueno, le damos una pena más baja, esto, como bien lo dijo María, a nivel individual puede resultar y resulta normalmente conveniente, pero a nivel orgánico, colectivo, es una pérdida para todos, incluyendo para ese enjuiciado por esta modalidad. Ese juicio abreviado tiene una gran comodidad y esa es la gran ventaja de las lógicas actuariales. Las lógicas actuariales buscan la velocidad, la rapidez y también reducir costes. Es lo más económico que hay, es lo más barato, es lo que reduce costos. En este caso, no hay que hacer audiencias, en muchos casos se están haciendo también juicios abreviados sin ningún tipo de audiencia. Yo como defensor llevo adelante la autorización de mi defendido, firmamos un juicio abreviado, luego en todo caso el juez tendrá un aviso con el detenido en su lugar de detención, si es que funcionan estos sistemas. Ese juicio abreviado es cómodo, es rápido, y sobre todo es cómodo por estos costes también de tipo emocionales, no solo tipo materiales, también de tipo emocional. Eso también es un costo que ese actuarialismo tiene en cuenta. Esta justicia veloz nos ahorra muchas cosas. Y por eso entiendo yo que es un problema. Quizá para el replanteo, y ahora sí termino, para replantear las lógicas de reforma procedimentales, pero también orgánicas, porque esto se refiere a un modelo de juez, pensaría nuevamente esto de la incomodidad y también la cuestión de la velocidad. Tenemos que buscar una lógica distinta, lógicas de una justicia que sea pacificadora, no que sea punitiva, no que sea bélica, no que sea represora, no que sea de bandos destruyendo o eliminando al otro. Una lógica pacificadora. Esa lógica pacificadora tiene que imponer modelos de funcionarios, jueces, fiscales, defensores, empleados, que tengan empatía, que le toquen al imputado, a los justiciables, a la víctima, que sufran conjuntamente, que estén incómodos por lo menos. Y que de esta forma busquen pacificar los conflictos. Para eso yo también entiendo que es una clave reducir la velocidad. Entiendo que hay algo de la lógica burocrática que es bueno retomar.
En el lenguaje común, en el lenguaje cotidiano, se identifica esa lógica burocrática con la amansadora. Cuando haces la cola, la amansadora, en todo trámite, no solo judicial, es la amansadora, esa lógica burocrática. Pensemos qué quiere decir esto de amansar. Amansar es pacificar. Y efectivamente, en mi experiencia judicial doy cuenta de esto. En el momento que alguien roba un celular y lastima a la víctima, la arrastra, la víctima quiere lo peor para ese sujeto. Después de pasado un año, probablemente no. Pone en dimensión, no fue tan grave la pérdida, busca la humanidad del otro individuo. Esa reducción de la velocidad logra amansar los conflictos. Esa justicia que yo defiendo, que es cambiar el modelo de juez sobre todo, pero también, y de funcionarios, pero también el modelo procedimental requiere menos velocidad y no más velocidad. Requiere lograr un momento de pacificación, construir a la justicia como un lugar de santuario. Germán Bianchi tiene un libro llamado de esta manera, La justicia como un santuario, Justice as Sanctuary. Buscar la justicia en un lugar en el cual paremos la pelota, paremos el juego de venganzas inmediatas, esa lógica de la flagrancia. La lógica de la flagrancia, para volver a hablar de reformas tecnológicas implementadas, es la lógica de la represión rápida, inmediata. No paremos la pelota y busquemos una solución que por ser más civilizada, más humanista, más pacificadora, sea también más justa. Esto implica sin duda cambiar la cultura de la jurisdicción, no solo por lo tanto, reformas procedimentales, no solo reformas orgánicas, sino reformas de la cultura de la jurisdicción. Sé que esto es más difícil, pero esto también se tiene que hacer y se puede hacer. ¿Cómo cambiamos la cultura? De los funcionarios, ¿cómo cambiamos la de los justiciables? La cultura de los propios periodistas y quienes miramos a la justicia por televisión también, y que podemos exigirle cosas distintas, no serle rápida, ser punitiva, buscarle una justicia que sea efectivamente un lugar de pacificación y no de violencia. Para esto hay que investigar, y aquí sí termino. Si tenemos una deuda como penalistas, como procesalistas, como constitucionalistas, también como criminólogos, es no investigar suficientemente la justicia. Hay importantes excepciones. Mi profesor muy querido y recientemente fallecido, Roberto Vergali, fue una de esas excepciones que desde la sociología de la justicia decía, este es algo de los principales objetos de estudio, la administración de la justicia penal. Ya en los 90, nos dejó, ya en los 80, a partir de los 90 dejó libros sobre la cultura de la jurisdicción. El propio Zaffaroni también escribió Estudios Judiciales en el 94. Son dos autores que en mi formación me marcaron mucho, pero ciertamente eran excepciones dentro de la enseñanza del derecho. En la enseñanza del derecho falta la reflexión crítica sobre la administración de justicia y por lo tanto, lógicamente, faltan las herramientas para poder cambiar esa cultura de la justicia. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Iñaki, por la intervención. Ahora vamos a dar paso a algunas preguntas que se plantearon en el chat. Por ahí igualmente, si alguien quiere hacerla, puede aprovechar. Si alguno de los expositores quieren hacer algún otro comentario antes de comenzar, dar inicio a las preguntas también. ¿Les parece que vayamos a las preguntas o quieren agregar algo? Si hay preguntas pendientes, pasemos, si no, algún comentario complementario. Bueno, hay preguntas, pero hay tiempo para que puedas hacer un comentario. No, complementando mis reflexiones con las de Iñaki, ¿no? Cuando uno hace estas críticas, se encuentra muchas veces con los discursos que fácilmente lo acusan a uno de retrógrado, conservador, inquisitivista, etcétera, ¿no? Y hay que dejar algo en claro, digamos, nadie puede estar en contra de la eficiencia per se, porque la eficiencia en sí misma no es nada. Lo que no queda claro en estos discursos eficientistas, y no queda claro porque yo creo que no les conviene develar su naturaleza, porque juegan ambiguamente tanto con el polo progresista de lo penal como con el polo más punitivista. Lo que no queda claro es la eficiencia para qué. O sea, se insiste en la eficiencia, pero la eficiencia ¿hacia qué objetivo? Si vos me decís eficiencia, medida en términos de cumplimiento de la garantía, sí, queremos ser más eficientes, por supuesto que queremos ser, pero no, cuando se habla de la eficiencia y no se explicita hacia qué objetivo va esa supuesta eficiencia que plantean algunos reformadores, es porque lo que se está planteando es la velocidad de la reducción de los costos, que es lo que dijo Iñaki. Digamos,
Lo que hay que empezar a sacar a la luz, problematizar y hacer preguntas incómodas es, ¿eficiencia para qué? ¿A qué te referís exactamente con eficiencia? ¿Encarcelar más? ¿Blanquear jurídicamente tus encarcelaciones con el formato de condena? El mismo encarcelado que antes estaba con preventiva. ¿Qué es la eficiencia? Desde mi punto de vista, es desencarcelar o lograr que muchos de esos conflictos no sean resueltos con una pena. Entonces, digo, hay que empezar a discutir qué hay atrás de ese credo insistente sobre la eficiencia en los sistemas penales. ¿Y por qué no se blanquean cuáles son los objetivos de esa eficiencia? Eficiencia hacia que queremos un auto más rápido, más veloz, menos costoso, ¿para ir a dónde? ¿No? ¿Cuál es el objetivo hacia el cual queremos llevar? Que creo que es un poco lo que estaba diciendo Iñaki, ¿no? Pero para centrarnos en la discusión con el eficientismo, por así decirlo, el actuarialismo. Listo. Bueno, muchas gracias, Mariano. Bueno, damos paso a algunas preguntas que hay en el chat. La primera que se planteó, quizás Sol ya la respondió, pero por si acaso alguien más no la lee, internamente la planteo y quizás Sol vos la puedes, aunque lo tienes previamente respondido, pero por ahí como para las demás personas. ¿Qué opinas sobre el caso del fiscal Rivarola y el lenguaje machista y sobre cómo quedó expuesta una práctica que es muy extendida por problemas del orden de lo estructural? Claro, a ver, lo que yo traté de explicar es que la postura del fiscal Rivarola, alejándonos del caso en particular, ¿no? No me voy a meter específicamente con qué es lo que pasó en Chubut, pero sí utilizar, en este caso, la frase del fiscal Rivarola como un ejemplo de, bueno, la falta de perspectiva de género que hay en general en el sistema judicial. Cuando decidieron Rivarola y después un comunicado del Ministerio Público Fiscal de Chubut, insistir con el término desahogo sexual cuando hablamos de un abuso sexual, bueno, es marcar una postura, porque ahora tenés, por suerte, un montón de fallos, un montón de personas que están escribiendo sobre cómo tratar los abusos sexuales con todas las complejidades que hay, obviamente, en cuanto a las víctimas, en cuanto al momento de la denuncia, en cuanto a, bueno, cómo se prueban, cómo se garantiza el derecho a la defensa, pero también dándole la oportunidad a la víctima y a sus momentos en los cuales quiere hacer las denuncias. Bueno, cuando se habla de violencia sexual y de falta de consentimiento, no es necesario hablar de un desahogo, no es necesario ponerlo en esos términos, y que no haya sido, no les haya hecho algún tipo de ruido, ni a Rivarola, ni a las personas que después utilizaron ese término en un comunicado institucional, bueno, habla y deja expuestas un montón de cuestiones, y esto que estamos remarcando, bueno, cómo cambiamos el lenguaje para que sea más accesible y para que no genere este tipo de debates. Después, si corresponde en este caso un juicio abreviado o no, bueno, si hay un consentimiento justamente de la víctima, de la denunciante, la cual estuvo informada y estuvo de acuerdo con esta decisión, bueno, me parece que es una decisión que puede ser válida. El problema acá no es el juicio abreviado y lo que se pactó, que todavía no fue homologado, eso hay que decirlo, el juez no dijo, está ok, vamos adelante con esto, sino los fundamentos y las palabras que se utilizaron en un caso como este. Muchas gracias, Sol. Le voy a dar la palabra a Julieta González, que tiene una pregunta para hacer. Julieta, te escuchamos. ¿Ahí se escucha? Sí. Mi pregunta era para lo que hablaba Iñaki, más que nada, que hablaba del tema de la humanización y de que quizás estamos buscando en esto como que la sociedad como que se va más para el lado violento. Y más que nada quería preguntar cómo podemos hacer nosotros, desde nuestro lugar, como
porque a veces cuesta mucho esta charla entre compañeros en nuestros pequeños grupos, como para dejar un poco de lado esa violencia y aumentar también lo que decía Mariano, que es nuestro grado de humanización, porque en todo caso, si te preguntás qué es lo que se busca, creo que las ollas y los cacerolazos nos dejaron en claro que están buscando como esta respuesta rápida de aumentar las penas, aumentar los castigos. ¿Cómo podemos hacer para alejarnos de eso desde nuestro lugar? ¿Cómo lo podemos encarar para que la gente lo pueda entender de esa manera? Sí. Sí. ¿Puedo hablar? Sí. Sí. No, estaba también leyendo algunas de las preguntas sobre la resistencia de los jueces para implementar alguna de estas reformas más humanistas. Hay algo que parece importante y decir que estamos en medio de estas reformas. No es que hay que esperar, seguro que esperar las reformas legales concretas de la organización, pero hay muchas reformas en marcha. Algunas de las que señalamos, creo que en forma muy negativa, la cuestión de los costes, y otras que son positivas. Entre ellos también las tecnológicas, pero ojo, la tecnología para mí, así como pregunta bien Mariano, ¿la eficiencia para qué? La tecnología corre un poco la misma suerte, la tecnología es neutral. La tecnología es un martillo, se puede usar para clavar un clavo, para partir la cabeza a alguien, lo mismo podemos utilizar el Zoom con sus problemas. La tecnología es neutral. Por eso el cambio importante es el cambio cultural que mencionaba. Eso es una humanización y que creo que se está produciendo. Estamos inmersos en esa reforma. Reformas que tienen siempre la resistencia de los privilegiados. En primer lugar acá los propios jueces y los funcionarios judiciales. Dentro de esas reformas, la que sí está funcionando, y para eso también engloba un poco las preguntas varias que se hicieron sobre este fallo que demuestra que existe todavía una justicia patriarcal, es esas reformas que inspiran el feminismo. Esas reformas están en marcha, esas reformas las estamos viendo. La justicia, la vieja justicia patriarcal, a pesar de tener estos resabios, no es igual. Seríamos hipócritas. Es cierto que hay falta de información, falta de investigaciones, pero al menos a ojo de buen cubero puedo decir que esas reformas del feminismo han calado en muchos funcionarios de la Administración de Justicia Penal. Los defensores no hacemos los mismos planteos, en general, los jueces y los fiscales no se animan a hacer esto, entre otras cosas porque hay cierto rechazo social. Esas reformas que se están implementando, y me parece a mí que la principal y la más exitosa en esa reforma de humanizar a la justicia, o de cambiar los cánones culturales de la justicia penal, es la del feminismo. Y viene de afuera hacia adentro. Difícilmente podemos pensar una reforma de adentro hacia afuera. Que los propios jueces se reformen, que los defensores hagan la ley del Ministerio Público de la Defensa me parece mal, que los fiscales hagan la ley del Ministerio Público Fiscal me parece mal, y que los jueces organicen a la justicia, lo veo un poco como dejar a los chicos del jardín de infantes organizar su propia enseñanza. No parece lo más razonable, y en este caso además no posibilita la función más liberal y clásica de ejercicio del poder, que es el poder controlado, tiene que ser otro, el que organice sistemas de control. Los cambios culturales se van a realizar sí o sí de afuera, y se están realizando, insisto, de afuera hacia adentro. La universidad acá tiene que hacer algo también, y cambiar quizá esa formación de jueces, que es en definitiva para lo que nos enseña la universidad tradicional, de derecho tradicional, o incluso de abogados. Tenemos que formar ciudadanos, ciudadanos exigentes y ciudadanos que con esa exigencia ayuden a transformar en esa perspectiva más humanista la justicia. No sé si te conforma mi respuesta. Quizá una respuesta más sencilla, es decir, esto va a implicar algunos cambios necesariamente, esas presiones van a implicar algunos cambios, y lo que no deberían cambiar nunca, desde el punto de vista más individual, es la incomodidad. Un juez, un fiscal, un defensor que esté cómodo, no está haciendo muy bien las cosas. Es como un profesor que frente a la clase no esté un poquito nervioso. Un profesor que me lo cruza a veces en la facultad, voy a dar clase, no me importa, ¿no? Pero no está nervioso, vas a ver. Si no estás nervioso para dar una charla, o sos un chanta o sos un inconsciente. El funcionario judicial tiene que tener cierta incomodidad con lo que está haciendo. Tiene que tomárselo en serio y siempre estar un poquito a disgusto. Y eso va a posibilitar cierta visión crítica. Muchas gracias, Iñaki. Tenemos una pregunta más de Ricardo Núñez. Dice, es una pregunta aparentemente abierta para todos. Producto de las reformas procedimentales que tienden a la virtualidad en tiempos de pandemia, ¿qué garantías constitucionales creen que se ven afectadas
si obviamente consideran que se ven afectados. Mariano, sí. Mira, yo creo que, como bien dijeron todos, también los otros penalistas, depende del caso y hay que evaluar muy bien, digamos, porque la tecnología también nos puede ayudar mucho en resolver muchas de estas trabas burocráticas históricas que no tienen otro sentido más que sostener cierta lógica institucional interna, ¿no? Lo que veo yo, por ejemplo, trabajando en temas de acceso a la justicia, es que el verdadero problema de acceso a la justicia está en prácticas rutinizadas en las oficinas judiciales que son absolutamente expulsivas. Y también en la cultura judicial, que decía Iñaki, que se aprende desde la mesa de entradas, que se aprende desde abajo a ser repulsivo y expulsivo, no solo con el justiciable, con cualquiera que se lo cruce, se le ocurra llegar a preguntar algo, digamos. O sea, quiero decir que la tecnología nos tiene mucho para dar. Ahora, hay casos y situaciones que sí o sí requieren la presencialidad. Por eso yo indicaba tanto este principio de la inmediatez de la prueba, y de que los juicios sean juicios y no farsas de juicios. Bueno, creo que eso es un principio, podríamos decir ya que tiene rango constitucional, porque hay una larga tradición que defiende que un juicio requiere inmediatez en la prueba. Entonces creo que eso está puesto en tela de juicio. Ahora, otro punto clave que me parece que es imposible de suplantar con los medios tecnológicos audiovisuales es la entrevista, por ejemplo, del defendido con su defensor, la entrevista de confianza. Hay cosas que pasan en esa entrevista, o que pueden pasar en esa entrevista, que no pasan si uno no está cara a cara y si no logra inspirarle la confianza a su defendido, y que pueden afectar fuertemente al derecho de la defensa. Entonces, un defendido que no confía en su defensor no le va a abrir ni la boca, no le va a permitir hacer una buena estrategia de defensa. Entonces, yo creo que depende del caso, el uso de estas tecnologías puede llegar a afectar el derecho a la defensa, por supuesto afecta la inmediatez de la prueba en los juicios orales, pero no es que hay que condenar estos medios por sí mismos, porque en otros casos, ya te digo, nos pueden resolver un montón de problemas, a lo mejor menos críticos, sobre los que ponemos menos el ojo, pero que en temas que hacen a la verdadera resolución de la conflictividad de los problemas cotidianos de la gente común son muy importantes, digamos. Todo lo que sean consultas legales sobre, por ejemplo, documentación, antecedentes penales, acceder al DNI, acceder a pensiones o jubilaciones. Son un montón de consultas sobre las cuales hoy, digamos, hay una maquinaria burocrática muy pesada que enturbia mucho las cosas y que sería muy fácil de resolver mediante la tecnología. Entonces no se trata de una condena a la tecnología per se, sino de la necesidad de que hay que pensar un criterio de cómo sí usar la tecnología en la justicia sin afectar las garantías constitucionales, o mejor, reforzándolas, digamos, a favor de las garantías constitucionales, que todo lo que estamos de garantías constitucionales es una manera un poco jurídica de decir esto que estamos hablando, la humanización, ¿no?, del sistema, una cultura judicial distinta que apunte, como decía Iñaki, o a la pacificación, a la resolución de los problemas humanos, y no a una lógica burocrática que se alimenta de sí misma, que en muchos casos no tiene otra razón de ser que justificar el sueldo o no, como una pregunta que Vicky Sansone lanzó por ahí, y que alguien también mencionó. Hay muchas de estas prácticas que se explican porque da cierto estatus, digamos, lo judicial se basa en el estatus de los magistrados, el estatus de los funcionarios, toda esa estructura tan verticalista les crea esa distancia que permite trabajar con imputados detenidos, policías, maltratar a todo el mundo por igual, lenguaje críptico, problemas de comunicación que en realidad son funcionales, como bien señalaron.
digo, la tecnología sí nos puede resolver a ayudar un montón de estas cosas, pero también nos puede poner en jaque conquistas y procesos de humanización del sistema penal que parecen estar en marcha y que podrían llegar a darse vuelta por completo si no tenemos la advertencia suficiente sobre en qué casos no, cuándo decir que no, cuándo hay que poner un parate y decir acá nos afectaría. Acá sería utilizar un martillo para pegarte en la cabeza, no para clavar el clavo, ¿no? Y me fui por las ramas de la pregunta, pero tiendo a hacer eso, así que no sé si la contesté. Sí. Bueno, gracias Mariano. Le damos la palabra a Marta Monclús, que hizo una pregunta. Hola Marta, ¿nos escuchás? Sí. ¿Hola? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, nada, era un comentario solo que me resultaba un poco provocador esta crítica al eficientismo. Sin embargo, me parece bien interesante la pregunta de eficientismo, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Si es para condenar, porque me parece que en un punto está bien reclamar eficientismo para solucionar conflictos, ¿no? Que la justicia sea eficiente para solucionar conflictos, y cuáles son los conflictos en los que debería intervenir la justicia y solucionarlos son aquellos más graves. Digo, la actual cantidad de conflictos en los que interviene el sistema penal es imposible lograr niveles de eficiencia mínima. Digo, hay una cantidad de delitos, de problemas que no deberían seguramente pasar por el sistema penal, y ahí sí el sistema penal podría ser un sistema penal eficiente para resolver los problemas más graves de la sociedad, y que atienda también a reclamos de víctimas, a problemas de los victimarios. Digo, estoy pensando también en los delitos graves como violencia de género. En general, la justicia es muy ineficiente en su actuación cuando establece medidas de protección que no se cumplen, que no hay seguimiento, que no hay recursos. También pienso muchas veces en que los fiscales no investigan eficientemente. Es como comentó Iñaki, antes lo que se termina juzgando son delitos flagrantes que han sido seleccionados por la policía. Incluso los delitos más graves difícilmente avanzan por una investigación liderada por los fiscales, y a mí me gustaría ver fiscales eficientes que puedan resolver los delitos y conflictos más graves, o que puedan al menos trabajar para llevar a la justicia un caso bien armado y que no demore 20 años. Digo, casos de corrupción también que hemos visto. La eficiencia me parece que podría ser un valor, pero también hay que reducir muchísimo y redefinir cuáles son los bienes jurídicos que deben ser protegidos por el sistema penal. Era todo este comentario, pregunta. Acá me parece que Marta introduce algo que era previo y que es muy importante, que es esta reforma penal de fondo. Es imposible un sistema eficiente ligado a un derecho penal máximo. Es imposible llevar adelante la persecución de todos los delitos que el programa político penal prevé. De todas formas, vinculado con la idea de eficiencia, me parece que hay una idea que hay que volver a tomar, que es cuál es la lógica estrictamente penal. Evidentemente estoy a favor de la eficiencia. El sistema judicial tendría que ser eficaz para resolver infinidad de conflictos, que normalmente están adjudicados a otras ramas de la justicia, no la penal. Pero podría perfectamente la penal tener otras funciones, como de protección de víctimas o presuntas víctimas. Ahora bien, tenemos que tener en claro que estas no son funciones penales. Me da igual, es una cuestión meramente formal. Podrían tener los actuales fiscales, los actuales defensores, los actuales jueces, funciones no penales, aunque se llamen penales. Y esas otras funciones sí que son urgentes y tienen que resolverse pronto. Lo que yo defiendo de alguna manera, cierta lógica de lentitud, y que muchos que están preguntando critican, es en lo que es estrictamente penal. ¿Qué es lo penal? Lo penal es simplemente a esta persona la condeno o no la condeno. Eso es lo que es la naturaleza propia de lo penal. A esta persona que la policía quiere
penar, o que la persona que se siente víctima quiere penar, el juez posibilita esa condena o no. Esa es la función penal. Otra cosa es que tenga otras funciones, que digo, y esas otras funciones sí que tienen que ser inmediatas, rápidas, flagrantes, de protección, quiero decir, pero no son funciones penales. Esto es importante para la discusión de la eficiencia. ¿Qué es ser eficiente o eficaz en materia de esa imposición de condena o no imposición de condena? Aquí es donde juega la idea de la humanización y de la pacificación. Todo lo demás hay que claramente derivarlo a otra lógica. Aquí recordaba a Zaffaroni, Zaffaroni siempre utiliza esa parábola, la lógica del verdulero. Es decir, dejemos claro, también para bajar del pedestal a los jueces penales, a los abogados penalistas, bajarlo del pedestal, los equipara con verduleros. El verdulero vende verdura. Si usted quiere ir a un verdulero y le dice, quiero unos zapatos porque la zapatería no necesita, el zapatero, el verdulero dice, no, vaya a un zapatero, yo vendo chaucha, vendo lechuga. Va a la verdulería y dice, quiero un pijama, porque decir, no, acá no vendo esto. Bien, el penalista tiene que tener ese poder de contención y de ser claro hacia la opinión pública. Es decir, yo no vendo seguridad, yo no vendo protección en mis funciones penales. En funciones penales solo administro, gestiono, como decían algunos de los que preguntaban, el castigo. ¿Habilito el castigo o no lo habilito? Es solo eso. Es solo eso, pero que es muy grave porque es jugar con la violencia retributiva. Y en ese sentido es fundamental humanizarlo, y una forma de humanizar, como bien decía Mariano, es las garantías. Garantías que pueden aplicarse en cualquier formato. De hecho, había garantías también cuando existían los procedimientos escritos. No había oralidad, no había inmediación, salvo para el aviso, no había contradicción, y sin embargo, había garantías. Por lo tanto, hay garantías también con la oralidad y con el escenario más bien teatral que tienen los juicios orales y públicos, y también puede haber garantías con una justicia televisada, tecnologizada por estos mediatos. Tendría que ser de forma diferente, claro. Es decir, ¿cómo aplicamos las garantías en cada uno de sus supuestos? Tenemos que hacer un código procesal. El código procesal nuestro está pensado, así como el código procesal vigente hasta el 92, estaba guiado en torno a la escritura y ese procedimiento o formato del libro, ahora está en torno al formato del teatro, de la actuación, del teatro, ese teatro que tanto extrañamos ahora en los juicios orales. Ahora, si queremos adecuarnos a un formato diferente, donde no se siente la saliva. Hay un libro fantástico de Oderigo, un escriturista muy contrario a la reforma de la oralidad, que se llama Tinta versus Saliva. Él defendía la tinta, claro. La saliva le parecía una porquería, ahora diría, además es contagiosa. Pero bien, la saliva es lo que prevé el sistema de garantías existente en nuestro código. No este sistema en el que no hay saliva, el sistema en el que estamos mediados por una camarita. Este sistema tiene que fijarse cómo regular esas garantías. Lo que yo estoy saliendo es qué apuro hay. Podemos pensar en eso, claramente, pero ¿por qué ahora? ¿Cuál es el apuro? En algún momento esto va a acabar, en algún momento que no falta mucho, septiembre, octubre, en algún momento podemos volver a hacer juicios. ¿Qué apuro hay? En cada una de estas medidas de apuro es la que va a determinar, bueno, hagamos un apaño para aplicar las garantías del sistema teatral al sistema televisado. ¿En qué casos hay apuro? En el caso en el que se dirime o no una prisión preventiva. Si vamos a dejarlo libre, y bueno, hagámoslo. Si el juicio abreviado incluso sirve para que una persona ya haya cumplido la pena y pueda tener libertad, hagámoslo como sea, escrito. Si en cambio es para imponer una condena de alguien que está en libertad, ¿qué apuro hay? Esperemos hasta septiembre. Incluso si esa condena va a ser a perpetuidad o altísima y la persona está detenido, tampoco hay apuro. Esperemos hasta septiembre. Esto es un poco mi breve elogio, si se quiere, de la lentitud. Nada más, gracias. Muchísimas gracias, Iñaki. Vamos a dar la palabra a Vicky para una última intervención. No sé si Vicky ¿nos puedes escuchar? Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, es que intervine en 3 preguntas distintas, perdón. Una tenía que ver con consultar a Iñaki y a Mariano si consideraban que la oralidad y la inmediatez contribuían a soluciones más dialogadas y pacíficas. Y la otra era si entendían que más eficiente podía ser una justicia que comunique con lenguaje más claro sus actos y a la vez tenga algún sistema de rendición de cuentas que creo que el Poder Judicial no tiene. Y después hice una pequeña intervención respecto a lo que comentó Marta, que ahí, bueno, yo creo que estamos
sobredimensionando la capacidad del sistema penal para resolver conflictos. Creo que no solo le tirás un conflicto y te devuelve varios. Creo que no resuelve, esa es una opinión. Y mucho menos de esta manera donde no hay esa escucha cercana respecto de la persona que tiene el conflicto. Gracias. Muchas gracias. No sé quién de los panelistas quieran responder la pregunta. Hola. Brevemente, porque en parte Mariano. ya respondí, me parece que, o sea, brevemente porque ya en parte di cuenta de esto en la intervención anterior, y me parece que en el tema de la claridad, de la posibilidad de transmitir, la que mejor puede decirnos algo es Sol, que es precisamente la que actúa en esa intermediación entre los que administran la justicia y los que la reciben de alguna manera. Mi respuesta sencilla sería no necesariamente. Por eso descreo de las reformas procesales para lograr eficiencia. No necesariamente, cada formato tiene distintas reglas y todas pueden tener sus ventajas y sus inconvenientes. No necesariamente favorece la inmediación o la no inmediación, depende. Lo que sí creo con certeza, con claridad, es que la justicia penal no resuelve conflictos, no está para eso. Esto es lo que quería aludir con la lógica de Verdulé. La justicia penal permite que se aplique un castigo o no lo permite, nada más. Para resolver conflictos vaya a otro puesto, señor. Me sumo con una cosita cortita. Creo que sí que le falta, en su forma de comunicar, hay deficiencias claras, y también va de la mano con esto que decía antes Iñaki, con, bueno, cierta politización de la justicia, como hay una judicialización de la política también. Entonces, ante cualquier conflicto, todo termina en tribunales, y también no solo los conflictos políticos, sino un montón de cuestiones que quizá tendrían que ser resueltas por otras formas del Estado y no por la justicia penal. Pero cuando hablamos de casos más leves, no sé, de un acoso callejero, lo ideal sería que esto no termine en un castigo penal, y que dejemos ese espacio para otro tipo de cuestiones y que se pueda solucionar de otra manera. Cuando hablamos se me ocurrió eso porque es un ejemplo un poco, entre comillas, más leve, si se quiere, pero también hay como una dependencia de cierto sector judicial a agarrar todo lo que pueda, como para mostrar, miren lo que estamos haciendo, y hay como una exigencia, aparte de cierto sector de la sociedad y de cierto sector de la política, de, bueno, como no puedo resolver esto, paso la pelota y que vaya y lo resuelva cierto sector judicial. Quiero responder algo de lo que planteó Vicky también. Sí, Mariano, te escuchamos. Bueno, Vicky, que creo que debe ser Vicky Vacapaunero, si no me equivoco, si es así, nosotros vivimos los resabios de los viejos códigos durante la reforma en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad es que también había mucha negociación entre el juez y las partes, sobre todo entre los defensores y fiscales y el juez. Había muchísima negociación, a pesar de que el expediente era por escrito. El alegato de oreja y ir a hablar con el juez, ir a hablar con el fiscal, decirle, mirá, este pibe, fíjate, qué sé yo, era una forma cotidiana de trabajar, aún con el expediente escrito, digamos. Después se veía cómo se dejaba. O sea que yo creo que lo que más le aporta la inmediatez y la oralidad a la resolución de conflictos en clave penal, después quiero hablar sobre esto que dijo Iñaki, que no es resolver conflictos, sino aplicar pena, pero yo creo que aplicar pena es una forma que la sociedad demanda de resolución de conflictos, una forma muy específica. Pero lo que quiero decir que la oralidad y la inmediatez le aporta un poco de humanidad al sistema. No sé si lo hace más eficiente en cuanto a la negociabilidad o en cuanto a la cercanía de las partes. No lo tengo claro, tampoco podría decir que sí ni que no. Pero en general ha sido reivindicado esto como un derecho humanista más que como una medida práctica o pragmática. Bueno, hay que hacerlo oral hasta que, digamos, el discurso lo gana el eficientismo. Entonces la oralidad pasa a ser simplemente una manera de hacer las cosas más rápido, pero acá hay una crítica bastante generalizada a esa concepción de por qué la reforma penal.
también de paso agarro una pregunta que alguien dejó por ahí que decía, bueno, estoy de acuerdo en las críticas al eficientismo, pero por ejemplo, antes de los procesos de flagrancia, por el mismo hecho una persona podía pasar un año detenido y no se resolvía el caso. Pero yo recuerdo también de mis viejas épocas, de la defensa en Lomas de Zamora, que había 5 tribunales orales. Y es verdad que todos tardaban como un año en darte fecha para el juicio. Pero había uno, a cargo de un juez que se llamaba Daniel Vigiano, que murió muy joven, que tenía todos los juicios en fecha. Como máximo en 3 meses tenías tu fecha de juicio. Y no era un juicio cualquiera, era un buen juicio con todas las garantías. Era un juez muy eficiente, además. Y una vez le pregunté cómo hacía, tenía más personas, no hacían nada en distinto, lo único que hacía era hacer las cosas bien. No quedarse regodeándose en cosas burocráticas, o pelearse con el otro compañero de tribunal las fechas, ni simplemente tenía un buen plantel, un buen personal, respetaba las fechas, trataba de coordinar las audiencias con defensor y fiscal y lograba que en 3 meses, desde que sin ningún tipo de proceso de flagrancia, sin ningún tipo de resignación de garantías, todo lo contrario, era el juez más garantista, además, en aquella época, y era el juez más eficiente, en el sentido de, hay problemas de la lentitud que no hacen al manejo de la administración de conflictos, sino que hacen a la mera práctica burocrática de provocar esta lejanía del agente común como una forma de construir la autoridad judicial. Y por eso, algo en lo que estoy muy de acuerdo con Sol, pero que me parece que es muy crítico plantearlo mucho más aún de lo que pensamos, esta necesidad que también lo planteó Vicky, si se podría pensar como eficiente, una de las fases de las caras de la eficiencia sería la eficiencia de la comunicación. Yo, a diferencia de Iñaki, creo que sí, porque la pena, en parte, en una de sus dimensiones, es un acto comunicativo. Es una de... Entonces, la pena y los pasos previos, porque el sistema penal no solo aplica pena, sobre todo aplica procesos penales, que es más grave. O sea, en muchos casos, como dijo algún criminólogo también, el castigo es el proceso, no el juicio y la condena, digamos. Y hay que tomar todo en cuenta ese procedimiento penal. Entonces, sí, yo estaría a favor, si entendemos que una eficiencia comunicativa, la eficiencia podría ser también eficiencia comunicativa en el sentido de, por ejemplo, hablar más claro y que todo el mundo entienda. Pero creo que no es una deficiencia comunicativa de parte de los jueces. La comunicación complicada, el lenguaje alambicado, creo que es una de las formas como se construye la autoridad judicial. Creo que es una de las formas en cómo se construye lejanía, apartamiento, ¿no? Se consolida un saber especializado, para decirlo con palabras de Iñaki, se democratiza, si querés, porque digamos, entonces, no es algo tan fácil de promover y de cambiar. De hecho, incluso ha habido muchas iniciativas a nivel oficial del Ministerio de Justicia, hay incluso, o hubo una dirección de lenguaje claro, para que todos los jueces empiecen a escribir en claro, en lenguaje sencillo y entendible. Y no le entran las balas, porque creo que en el lenguaje reposan un montón de prácticas y un montón de funciones. No es solo una deficiencia, ¿no? Pero bueno, sería algo muy interesante yo creo que para atacar esta cultura judicial que dice Iñaki, uno de los flancos más interesantes para entrarle es el problema del lenguaje. Bueno, nada más. Bueno, muchas gracias, Mariano, muchas gracias a todos y a todas los que participaron. Vamos a finalizar este encuentro y esperamos verlos en el próximo encuentro, que todavía no tenemos fecha, pero que ya podremos empezar a difundirlo y esperamos que estén también. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Una buena noche para todos. Igualmente.